Esto ocurrió cuando era estudiante de primer año en la escuela secundaria. Durante ese tiempo, vivía en casa con mis padres y mi hermana mayor en lo que describiría como un vecindario bastante normal. Nuestro patio trasero era bastante grande, pero en general era una zona muy poblada. Una noche estaba en casa jugando videojuegos en mi habitación. Mi hermana estaba en su habitación y mis padres estaban en la sala de estar. Siempre me gustaba jugar videojuegos en mi habitación, y tenía una configuración realmente buena allí, con mi silla de juego, un gran monitor y también una televisión. Recuerdo que después de jugar durante mucho tiempo, llegué a una pantalla de carga. Me incliné hacia atrás en mi silla para estirarme y miré casualmente hacia mi derecha, fuera de la ventana de mi habitación. La ventana daba al patio trasero y en la parte posterior del patio había un pequeño bosque. Algo llamó mi atención cuando miré allí. Parecía como si hubiera un payaso mirándome desde justo dentro del bosque. Al principio pensé que seguramente no era el caso. Seguí mirando y entrecerré los ojos para ver mejor. Parecía que realmente había un payaso allí. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Ahora con una vista mejor, pude ver que, de hecho, había un payaso allí, o al menos alguien que llevaba una máscara de payaso. Estaba de pie, a solo unos metros en el bosque, parcialmente oculto por los árboles, pero el payaso miraba directamente hacia nuestra casa, posiblemente hacia mi ventana. Fue extremadamente espeluznante ver esto. Salí corriendo de mi habitación y encontré a mis padres en la sala de estar. Les dije que había un tipo vestido como payaso en el patio trasero. Me siguieron hasta la ventana de mi habitación, pero cuando llegamos, la persona, quien quiera que fuera, ya se había ido. Les conté a mis padres dónde estaba y todo. Salimos todos afuera después de eso y buscamos en el patio trasero. Aunque estaba realmente asustado, afortunadamente no vimos ni escuchamos nada cuando estábamos allí afuera. El bosque en nuestro patio trasero no era tan grande. Solo se extendía probablemente unos 20 pies y luego había una cerca. Supuse que quienquiera que fuera este tipo había pasado por el patio del vecino. Al menos ya no estaba en nuestro patio. Fue todo un misterio quién era y qué estaba haciendo allí. Todos volvimos adentro y yo volví a lo que estaba haciendo. Miraba por mi ventana de vez en cuando, pero afortunadamente, el hombre payaso no regresó. Los próximos días fueron normales, sin señales del payaso ni nada. Sin embargo, menos de una semana después, me encontré solo en casa. Mis padres estaban fuera con amigos y mi hermana estaba en casa de una amiga. También estaba jugando videojuegos. Estaba jugando videojuegos en mi habitación. Eran probablemente alrededor de las 9:00 de la noche. Era la misma configuración que la vez anterior. Miré al azar por la ventana, que estaba a mi derecha, a unos 15 pies de distancia. Vi al tipo del payaso de nuevo. Esta vez no estaba en el bosque, sino de pie en medio del patio trasero, mucho más cerca. Estaba mirándome directamente frente a mi ventana. Me levanté y corrí hacia la ventana cubriéndola con mis persianas. Luego salí corriendo de mi habitación lo más rápido posible. No sabía qué hacer. ¿Por qué el tipo del payaso volvería? Llamé a mis padres y les conté sobre ello. Me aconsejaron llamar a la policía si no abandonaba el patio de inmediato. Miré por otra ventana, pero ya no vi al tipo. Esperaba que eso significara que se había ido. Colgué el teléfono con mis padres y miré por varias otras ventanas, pero no vi al payaso. Luego regresé a mi habitación. Mientras caminaba hacia allí, escuché un golpe en la puerta principal. Fui a mirar por la ventana del frente y vi al payaso parado en el escalón de la entrada. Me alejé de allí e ignoré la situación. Volví a mi habitación, me puse los auriculares y me obligué a jugar videojuegos. Lo hice hasta que mis padres regresaron a casa. Cuando lo hicieron, el tipo del payaso ya no estaba. Desde esa noche, el tipo del payaso desapareció. Mantuve mi ventana de la habitación cubierta en todo momento. Además, no me quedé solo en casa durante varias semanas porque me resultaba demasiado inquietante. No estoy seguro de si el tipo del payaso volvió o no, pero no lo vi ni tuve noticias de él nuevamente. Esto ocurrió no hace mucho tiempo. Una noche fui a la tienda de comestibles que quedaba cerca de mi casa, a unos 10 minutos de distancia.
Estuve dentro de la tienda durante unos 30 minutos. No había mucha gente y eran alrededor de las 9:00 p.m. cuando salí de la tienda. Regresé a mi automóvil que estaba estacionado aproximadamente en el centro del estacionamiento. Había autos dispersos por todas partes, pero no demasiados. Noté que había un automóvil estacionado justo al lado del mío, lo cual no estaba allí antes. Solo lo noté realmente porque había muchos espacios abiertos alrededor. El automóvil junto al mío era un sedán de color plateado. No le presté mucha atención y comencé a cargar mis comestibles en la parte trasera de mi auto. Pero cuando estaba a punto de terminar, miré hacia el automóvil estacionado junto al mío y noté a alguien sentado en el asiento del conductor. Parecía ser un hombre y llevaba una máscara de payaso. Esta máscara en particular tenía un aspecto realmente espeluznante. No era una de esas baratas, sino una muy detallada. No entendía por qué llevaba la máscara, ya que no era ni siquiera cerca de Halloween. Parecía bastante aleatorio y extraño. A pesar de que no me estaba mirando, volví a colocar mi auto y luego fui hacia la puerta del conductor para entrar. Fue entonces cuando miré y noté que el tipo del payaso me estaba mirando directamente desde dentro de su auto. No saludó ni se movió, simplemente me miraba en mi dirección. Le sonreí, pensando que tal vez era una especie de broma. Luego, encendí mi motor y me fui tan pronto como arrancó mi auto. Él hizo lo mismo. Mientras conducía, noté que su auto me seguía hasta el final del estacionamiento, y en ese momento me preocupé de inmediato. Parecía que este tipo del payaso estaba intentando seguirme. Salí del estacionamiento y me dirigí a una carretera tranquila, que luego me llevó a una más concurrida. El payaso conducía detrás de mí todo el tiempo. Dado que las carreteras estaban bastante tranquilas por ser más tarde en la noche, no había muchas posibilidades de que quedara atrapado en el tráfico al intentar seguirme o algo así. Si fuera la hora pico, eso podría haber sido una posibilidad. En cambio, se mantuvo fácilmente tras de mí mientras conducía por la autopista. Después de unos 5 minutos, estaba empezando a preocuparme sobre qué hacer. No podía permitir que este tipo me siguiera hasta mi casa. Así que mientras conducía, llamé a mi novio para contarle. Mi novio se encontraba realmente confundido cuando le dije que un payaso me estaba siguiendo en la autopista. Al principio, pensó que estaba bromeando y comenzó a reírse. Le dije que era en serio y que no era una broma, pero aún así no parecía tomarlo tan en serio como yo. Le comenté que iba a conducir hasta su casa. La casa de mi novio está a unos 5 minutos de la mía. Él dijo que estaba bien y me pidió que no me preocupara por eso. Sentí un poco de alivio al saber que no estaba demasiado preocupado, pero este tipo del payaso realmente me estaba dando malas sensaciones. Es una cosa disfrazarse de payaso tarde en la noche, pero es otra seguir a alguien hasta su casa. Minutos después, salí de la autopista seguido por el payaso. Luego tomé una carretera tranquila durante aproximadamente 1 milla antes de llegar a la calle de mi novio. Cuando giré, el payaso hizo lo mismo. La calle estaba muy tranquila a esa hora de la noche. La casa de mi novio estaba aproximadamente a la mitad de la calle y a la derecha. Cuando llegué, comencé a entrar en el camino de entrada. Parecía que el payaso iba a hacer lo mismo. Fue entonces cuando vi la puerta de la casa abrirse y mi novio corriendo hacia afuera. Llevaba una máscara de payaso propia, la misma que usó en una fiesta de Halloween hace un par de años. También sostenía un bate amarillo de wiffle ball y lo agitaba. Mi novio estaba corriendo alrededor como una persona loca, mientras el payaso en el auto detrás de mí comenzó a entrar en el camino de entrada y luego se detuvo. Mi novio gritaba como un loco y se dirigió directamente hacia el auto del payaso detrás de mí. Entonces el payaso retrocedió y se fue antes de que mi novio pudiera alcanzarlo. Salí del auto y le pregunté a mi novio si se había vuelto loco. No podía creer lo que estaba haciendo. Se quitó la máscara y empezó a reír, llamando al otro payaso un cobarde por huir. Después de eso, entramos y terminé sintiéndome realmente alegre de que lo hiciera. Sin embargo, podría haber sido extremadamente peligroso.
¿Quién sabe quién era ese tipo con la máscara de payaso y qué quería? Tal vez esa era su manera de disfrazarse, y siendo una mujer joven, intentaba acosarme. Realmente no estoy segura, pero me alegra que mi novio lo haya considerado una gran broma. Me dijo que se le ocurrió la idea cuando le dije que iba a su casa. Recordó la máscara de payaso y pensó que superaría al payaso. Estoy realmente contenta de que haya funcionado. Esto sucedió hace años y todavía pienso en ello. Durante ese tiempo vivía sola en una casa más pequeña. Siempre consideré mi vecindario y ciudad como seguros. Conocía a muchos de mis vecinos, y era un vecindario tranquilo donde no sucedió mucho. Por eso esta historia fue aún más perturbadora. Una noche estaba profundamente dormida. Me había acostado alrededor de las 10 horas como solía hacerlo. Sin embargo, a las 2:00 de la madrugada, de repente me desperté. Antes de poder entender lo que estaba sucediendo, me di cuenta de que estaban tocando el timbre de mi puerta. A las 2:00 de la madrugada, el sonido de cualquier cosa puede ser sorprendente y espeluznante. Me incorporé y traté de pensar en quién podría tocar mi timbre a las 2 a.m. Lo tocaron de nuevo y salí de mi cama, abandonando mi habitación. Caminé por el pasillo hasta mi sala de estar y luego miré por la ventana delantera. Había un hombre vestido como payaso parado en el escalón de mi puerta principal. Su rostro estaba pintado, y estaba pintado realmente bien. También llevaba un disfraz de payaso, y no era uno barato que pudieras conseguir por $20. Este hombre realmente se esmeró. Me alejé de la ventana para que no me notara y luego golpeó la puerta principal. ¿Qué quería este tipo? Me moví hacia el extremo de la ventana de mi sala de estar, que estaba en su mayoría cubierta. Fui cuidadosa de estar en un lugar donde no pudiera verme, y luego lo observé. Permaneció allí, simplemente mirando hacia adelante a mi puerta principal. Lo observé todo el tiempo, y luego se movió y se fue de mi escalón delantero. Al principio pensé que finalmente se estaba yendo. En lugar de alejarse después de bajar de mi escalón delantero, se volteó y se dirigió hacia el lado de mi casa, saliendo de mi campo de visión y acercándose a mi habitación. Dejé el lugar en la ventana y regresé al pasillo. Luego entré en mi habitación. Tan pronto como entré, vi al payaso mirando directamente por la ventana de mi habitación. Di un salto hacia atrás y salí apresuradamente de la habitación. Me sentí realmente inquieto al ver que de alguna manera parecía saber dónde estaba mi habitación. No estaba muy segura de qué hacer. Un minuto después, decidí regresar a mi habitación y verificar si aún estaba en la ventana. Abrí cuidadosamente la puerta y miré. Se había ido. Me sentí aliviada y esperé que esta vez se hubiera ido para siempre. Mientras estaba parada allí en mi habitación, de repente, hubo un fuerte golpe en mi puerta trasera. Tenía que ser el payaso. Golpeaba la puerta tan fuerte como podía. En ese momento, llamé a la policía. Informé sobre un hombre vestido como payaso en mi patio trasero golpeando mi puerta trasera. El payaso dejó de golpear la puerta y no miré para comprobar si se había ido. Volví al salón y esperé a que llegara la policía. Varios minutos después, decidí mirar por las ventanas nuevamente. Me dirigí a la ventana trasera y, cuando miré, efectivamente vi al payaso en la esquina de mi patio y se movió fuera de él hacia el patio de mi vecino. Seguí observando y desapareció de mi vista. Minutos después, llegó la policía. Les conté lo sucedido y les di una descripción del tipo. Sería difícil pasar por alto su presencia. La policía registró mi patio, que no era muy grande, pero el tipo ya se había ido. No lo vieron en las propiedades inmediatas de los vecinos, así que no ingresaron a los patios de nadie más. Me dijeron que darían una vuelta por la zona y buscarían al tipo. Mientras tanto, si lo veía de nuevo, me dijeron que volviera a la mar. La policía se fue después de eso. Permanecí despierta por un tiempo, revisando las ventanas, pero el payaso no regresó. Después de esa noche, no volvió en absoluto. Fue tan aleatorio. Todavía me pregunto quién era y qué quería. ¿Qué habría pasado si hubiera respondido a la puerta?
Estoy realmente agradecida de no haberlo hecho. Tal vez solo era alguien tratando de hacer una broma, no lo sé. Pero aún así fue una de las cosas más espeluznantes que he visto. Esta historia tuvo lugar hace apenas unas semanas. Es realmente extraña y también aterradora. Juego en una liga de fantasía de fútbol con algunos de mis amigos. Para quienes no lo sepan, en la fantasía de fútbol seleccionas jugadores de la NFL y, según su rendimiento durante la semana, en la fantasía de fútbol cada semana tu equipo obtiene puntos al enfrentarse a otro equipo. Hay playoffs y un juego de campeonato al final. Bueno, en la liga en la que juego con mis amigos, la persona que queda en último lugar antes de la temporada tiene que ser castigada. Antes de que comience la temporada, la gente propone ideas para los castigos, votamos y decidimos. Todos sabíamos que este año el castigo era disfrazarse de payaso, y que el perdedor tendría que caminar por una de las calles más concurridas de nuestra ciudad cercana. Afortunadamente, no perdí, pero uno de mis mejores amigos, Ben, sí. Mi amigo Jordan y yo decidimos acompañarlo durante su castigo. Íbamos a grabarlo y enviarlo a todos los demás en la liga. Primero fuimos a una tienda de suministros para fiestas y compramos una máscara y un disfraz barato de payaso. Luego, escribimos en un trozo de cartón, "Soy malo en fantasy football". Después, nos dirigimos a la ciudad, que estaba a unos 15 minutos de distancia. Es una ciudad bastante grande y también muy concurrida. Cuando llegamos, el sol se estaba poniendo, pero aún había mucha gente. Ben se puso a regañadientes su traje de payaso, perdedor, y nos reímos como locos. Estacionamos en un pequeño estacionamiento en el borde del centro y luego caminamos varios bloques. Cuando llegamos al corazón de la ciudad, Ben tuvo que caminar todo el camino de ida y vuelta por la calle. Intentaba negociar y hacer que el recorrido fuera más corto, pero era nuestra responsabilidad asegurarnos de que se cumpliera el castigo. Ben caminaba por la acera y la gente lo miraba. Nosotros reíamos y tomábamos fotos y videos. Luego comenzamos a regresar, pero notamos que había otra persona vestida como payaso. Fue realmente extraño verlo. Quiero decir, había mucha gente alrededor, pero no esperaba ver a alguien más que pareciera un payaso. Obviamente, teníamos que hacer que Ben se acercara y saludara al otro payaso. Caminamos hacia él, y cuando llegamos, vimos que su máscara y disfraz eran mucho mejores que los de Ben. Sin embargo, no parecía muy divertido. El otro payaso simplemente se quedó allí. Ben intentó darle la mano, pero lo dejó con la mano extendida. Tampoco decía nada, así que simplemente nos fuimos. Comenzamos a caminar de regreso a nuestro auto, lo cual tomaría probablemente menos de 5 minutos. Caminamos por la acera, alejándonos de donde estaba la mayoría de la gente. Era una zona mucho más tranquila donde estacionamos. Un minuto después de empezar la caminata, Jordan dijo que el payaso parecía estar siguiéndonos. Miré hacia atrás y lo vi caminando detrás de nosotros, pero a una buena distancia. Todos encontramos esto gracioso y pensamos que el tipo estaba bromeando. Seguimos. Continuamos caminando y sorprendentemente, el payaso permaneció detrás de nosotros. Eventualmente cruzamos la calle y solo nos faltaba una cuadra para llegar al auto. Al cruzar la calle, el ambiente se volvió más tranquilo y apenas había otras personas alrededor. El payaso también cruzó la calle y parecía acercarse. Me pareció un poco extraño que todavía estuviera detrás de nosotros. Pronto llegamos al estacionamiento y en ese momento vi que el payaso había comenzado a correr hacia nosotros. Todos nos apresuramos a entrar al auto. Nos estábamos riendo, pero honestamente, lo encontré un poco inquietante. Tengo una SUV más pequeña y conducía con Jordan en el asiento del pasajero y Ben en la parte trasera. Encendí el auto y luego observé y reí mientras el payaso seguía corriendo detrás de nosotros. Cuando el payaso llegó al estacionamiento, se detuvo. Comencé a salir y tendríamos que pasar justo por su lado. Ahora estaba parado junto a la salida. Cuando comencé a pasar por el payaso, se giró y nos enfrentó. Luego vi que sacaba algo de su bolsillo. No supe qué era, porque aparté la mirada para concentrarme en la carretera. Pero lo siguiente que supe fue que escuché un fuerte ruido proveniente de la parte trasera del auto
y un sonido de cristales rompiéndose. Luego escuché a Ben decir que el payaso nos lanzó un ladrillo. Salí de allí y la ventana trasera estaba medio rota. Todos en el auto estaban bien, y Ben no se cortó ni nada por el vidrio. Sin embargo, llamamos a la policía y reportamos al payaso. Estábamos aliviados de alejarnos de él. Pensé que no representaba ningún peligro. Era inquietante que nos siguiera, pero no teníamos idea de que sacaría un ladrillo y lo lanzaría contra nosotros. Toda la situación es tan loca que no lo creería si no estuviera allí mismo. Se convirtió en el castigo de fantasía de fútbol más memorable que jamás haya tenido. Tuve una experiencia aterradora con un payaso cuando estaba en la escuela secundaria. Sé que suena increíble, pero es cierto. Todo comenzó una noche cuando estaba en el trabajo. En ese entonces vivía con mis padres y trabajaba en una tienda de conveniencia cercana. Caminaba hacia y desde el trabajo, y tomaba el autobús para ir a la escuela todos los días. Entre el trabajo y la escuela, estaba bastante ocupado. Empezaba a trabajar a las 3:00 p.m. y terminaba a las 9:00 p.m. En esta noche, el trabajo transcurrió como de costumbre. Cuando salí, me dirigí a casa, un paseo que me llevaría unos 15 minutos en la mayoría de los días. No me importaba. En mi trabajo, solía estar sentado en un mostrador la mayor parte del tiempo, así que caminar después se sentía bien. Además, el vecindario solía ser bastante tranquilo. Nunca me sentí inseguro ni tuve ningún incidente aterrador, aunque, a veces, de noche parecía un poco inquietante debido al silencio después de salir del trabajo. Comencé a... Caminando por la acera, había aceras durante todo el trayecto a casa, pero tenía que doblar un par de veces. A unos 2 o 3 minutos de empezar a caminar, noté a alguien un poco más adelante. Estaba parado en el césped entre la acera y la calle, de manera un tanto aleatoria. Era de noche y estaba lejos, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era un payaso, o al menos alguien vestido con un disfraz de payaso. Tenía un aspecto realmente espeluznante, y sabía que tendría que pasar junto a él. No quería realmente, pero lo hice. Traté de no mirar cuando me acerqué, y el payaso no me dijo nada cuando pasé, pero podía sentir que me miraba. Aún así no miré, solo caminé y seguí hacia mi casa. Al principio pareció quedarse donde estaba, pero cuando estaba a unos 20 pies de distancia, lo escuché moverse, y sonaba como si se dirigiera hacia la acera. Me alejé unos 50 pies de él, pero luego lo escuché caminando detrás de mí. Esperaba que no me estuviera siguiendo, pero tenía una mala sensación de que sí. Cuando me giré, miré y vi que el payaso caminaba a cierta distancia detrás de mí. Se giró exactamente cuando lo hice. No había duda de que me estaba siguiendo. Seguí adelante e intenté caminar un poco más rápido. No miré hacia atrás, pero escuchaba atentamente por si estaba yendo más rápido también, pero no parecía estar acercándose a mí. Crucé otra calle, lo cual hizo él también. Ahora solo me faltaba una corta distancia para llegar a casa. Cuando llegué a mi calle, el payaso caminó detrás de mí. Fue entonces cuando miré por encima del hombro por primera vez. Estaba a unos 40 pies de distancia ahora y me estaba mirando. Caminé más rápido y para ese momento mi corazón latía con fuerza. Estaba realmente asustado. Quería empezar a correr, pero temía que el payaso hiciera lo mismo si lo hacía. En cambio, traté de mantener la calma lo mejor que pude y seguí caminando. Pronto llegué a mi entrada. Me sentí mucho mejor, pero aún tenía que llegar dentro de la casa. Subí y llegué al escalón delantero. Fue en ese momento que el payaso alcanzó mi entrada. Luego lo escuché empezar a caminar hacia arriba por la entrada detrás de mí. Esto me puso realmente nervioso, y me apresuré a usar la llave de mi casa para abrir la puerta. Estaba en pánico, lo que me hacía ir más lento de lo habitual. Escuché los pasos acercándose rápidamente mientras me mareaba con la llave. Finalmente, logré abrir la puerta. Entré extremadamente rápido y luego cerré la puerta y la cerré con llave detrás de mí. Escuché a mi madre decir desde la otra habitación, ¿qué fue eso? Luego llamó mi nombre
y escuché que la perilla de la puerta se movía detrás de mí. Corrí hacia... Entré en la sala de estar y encontré a mis padres. Les conté sobre el payaso que me seguía a casa. Fuimos a la puerta para mirar, pero ya se había ido. Les narré la historia y mis padres dijeron que me llevarían al trabajo y me recogerían para mi próximo turno. Pensamos que el payaso se había ido, y todos estábamos muy inquietos por esta situación. Más tarde, esa noche, fui a dormir, y el payaso no volvió ni nada. Pero a la mañana siguiente me levanté para tomar el autobús a la escuela. Era muy temprano, y aún estaba oscuro porque la escuela empezaba a las 7:25. A eso de las 6:50, el autobús solía llegar a mi casa, y después de prepararme para la escuela, salí. Salí de mi casa alrededor de las 6:45 y empecé a caminar hacia el final de mi entrada, donde me pararía y esperaría el autobús. Cuando empezaba a caminar por la entrada, vi algo de reojo. Miré y vi al mismo payaso asomando por la esquina del lado del garaje. No podía creer lo que veían mis ojos. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la casa, llamando a la policía en ese mismo momento. Luego encontré a mis padres y les conté lo que estaba sucediendo. Todos nos quedamos dentro de la casa hasta que llegaron los policías. Encontraron al payaso escondido en el patio trasero. No podía creerlo. Estaba seguro de que se había ido la noche anterior. Después de eso, pude conseguir un ride con... En conclusión, esta historia nos deja reflexionando sobre la importancia de estar alerta a nuestro entorno y de no subestimar situaciones inusuales. Aprendimos que la seguridad y el cuidado personal son primordiales, y es fundamental tomar medidas cuando nos enfrentamos a situaciones desconcertantes. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos y lo que han aprendido de esta historia. Por favor, dejen sus comentarios a continuación. Si les gustó el video y quieren seguir disfrutando de contenido intrigante, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse futuras historias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.